Ujú, sí, se oye perfectamente bien. Bien, ya estamos. Buenas tardes, desde el Centro de Investigación y Estudios Filosóficos. Hoy el tema sigue continuo sobre las interpretaciones que se han hecho de la realidad en que hemos vivido, la actual y otras anteriormente, y eh, pienso yo que unas interpretaciones que se dieron anteriormente, de las cuales vamos a hablar, según yo, no tomaron todos los datos en el, vamos a decir, en el teatro de la vida en esto, y dejaron a un lado datos importantes de los cuales pudieron ser, mm, creo yo, importantes para cambiar la concepción de estos pensadores. Otros también, hay que decirlo, y hay que de alguna manera hacer este punto de vista de que los datos que se tienen en esos siglos no son suficientes para otra interpretación como nosotros, y eso puede justificar la visión de ellos de que a falta de estos datos, pues no tienen ellos para poder hacer una referencia y de alguna manera hacer otro análisis en base a estos datos, por ejemplo, que hoy tenemos. Hoy podemos ver, por ejemplo, que encontramos homínidos, o sea, parientes de nosotros, con una edad de 6 millones de años, cosa bastante amplia del tránsito, me refiero, del tránsito del que tenemos ahorita nosotros. Nosotros tenemos una historia de 10.000 años, vamos a decirlo así. No hay un comparativo de 10.000 años a 6 millones de años que pudiera hablarse y decirse que la circunstancia presente pudo haber sostenido el tránsito de 6 millones de años a nuestros antepasados y lograr llegar al presente. Yo no creo. ¿Por qué? Porque lo que vemos en esta realidad, de la cual los pensadores lo tomaron como algo sustentable de la sobrevivencia del ser humano, yo no veo que en esta circunstancia, y como lo estamos viendo ahora, no hubiera sido posible este tránsito. ¿Por qué? Porque si la historia de nosotros se hubiera dado en la circunstancia en que estamos viviendo, y como se observa, grupos lograr un desarrollo y después desaparecer. Ahora vemos que la desaparición de estos grupos ha sido porque, vamos a decir, el cuerpo grupal, a otros no les gusta, el cuerpo social empieza a deteriorarse desde el interior, desde las acciones de los individuos, de ciertos individuos que empiezan a afectar el interior, o sea, el grupo, y empieza a desmoronarse, vamos a llamar así, eh, paulatinamente hasta llegar nuevamente a ese punto de cero, pequeños grupos, tan solo nada más, perdiendo todo el desarrollo que se había logrado y que desaparece en ese momento. Lo vemos ahora, se constata ahorita que esta actividad interior, y el ejemplo, perdón, lo tenemos aquí de Estados Unidos, es lo que está afectando que este grupo, como predominante de los demás, empiece a perder su efecto. Ya no tiene el efecto, el dominio que tenía hace 30 años, 40 años, 50 años, ya no lo tiene ahorita. Y se debe, se observa por su acción interior cómo va destruyendo y obstaculizando esa permanencia
de progreso, de desarrollo. ¿Cuál es este motivo que les da a este individuo actuar de esa manera? La ambición, el egoísmo, nuevamente, y el lucro, que ese es el punto importante. Actualmente se está lucrando con lo que es la industria de la toda o el armamento que se usa para las guerras, en este caso en el cual, como estos pensadores creyeron ellos, Hegel, Marx, Nietzsche y todos los demás, que era natural hacer las guerras, como la paz, y que se podía vivir en esas circunstancias y salir de esas circunstancias. Bueno, anteriormente, en un pleito, vamos a verlo así. Si es que esto fue posible, estos grupos, como lo vemos en esta historia de 2500 años que ya está documentado, desaparecen. Y volvemos otra vez a repetir, grupo tras grupo en estos 2500 ha desaparecido. Y esas han sido las condiciones producto del accionar interno de los individuos para actuar de manera contraria a lo que se viene dando en el desarrollo social. Ahí está. Y lo observamos y lo vemos ahora actualmente. ¿Qué fue lo que pasó ahorita con el imperio actual? Otra vez, egoísmo del grupo nada más, no de todos, de este grupo segmentado, ambicionó más, a tal punto que hizo ricos, exageradamente ricos, en un lucro exagerado, absurdo, y una cantidad que es la mayoría del pueblo estadounidense, precaria, con muchos problemas para sobrevivir, y esa es la situación. Todo lo logrado, lo que se observa en los estadounidenses, todo lo logrado en 100 años anteriores, la mayoría de esos logros ya desaparecieron, ya se quitaron. Los beneficios generales se fueron reduciendo a tan solo ser unos beneficios de unos cuantos y unos beneficios exagerados, riquezas exageradas de unos cuantos. Es el 10%, dicen, del pueblo estadounidense el que goza de esa riqueza exagerada. Entonces, este es el punto que yo sostengo de que no es posible que el ser humano transite, se sostenga, se desarrolle, evolucione con ese tipo de circunstancias que legalizó, vamos a decirlo así, Hegel, Marx, Nietzsche y todos más que estuvieron en ese punto en el cual ellos aceptaron esta contradicción, estos polos opuestos como algo que eran naturales, podrían ellos sostener y sobre de ellos se podía desarrollar un nuevo proceso evolutivo de cambio. Yo no creo. Y se ve ahí está. Todo lo que Estados Unidos consiguió, ahorita ya se detuvo. Ya no hay. Ya no hay producción ahorita como antes. ¿Sí? Y puede ser. Es grande este grupo, son 340 millones de individuos. Es grande para que desaparezca como otros grupos. Pero si no reaccionan en este punto y pensar qué fue lo que los llevó a ser grande Estados Unidos, los estadounidenses, ¿qué fue? Y también está visto ahí que, ¿qué fue? El trabajo común, el bien común. ¿Cómo se llamaba? Ellos no tenían y no tienen la idea que en determinado momento ellos fueron los mayores socialistas del mundo. ¿Cuál fue? El sueño americano. Así se llamaba.
donde el beneficio era para todos los estadounidenses y vivieron y se desarrollaron y crearon una inventiva y un mundo feliz. No se dieron cuenta que lo que estaban haciendo, según yo lo que veo, era instrumentar, llevar a cabo esto que según yo, antes de la decadencia del ser humano, fue lo que llevó a nuestros antepasados a que pudieran transitar durante 6 millones de años el bien común, el trabajo de todos, la igualdad de todos. Y eso fue lo que hizo Estados Unidos. Lean esto, vean, infórmense en la historia. ¿Qué fue Estados Unidos los últimos 100 años? Era eso Estados Unidos. ¿Hacia dónde iban las migraciones? En Latinoamérica, por ejemplo. Siguen, pero ya no, pero vamos a decirlo. ¿Hacia dónde eran? Eran hacia Estados Unidos. ¿Cuántos de nuestros connacionales viven actualmente en Estados Unidos? Que han nacido, ahí se han procreado, ¿sí? ¿Cuántos son? Son 40 o 60 millones, unos hablan. ¿Qué cosa es esto? ¿Sí? ¿Por qué? Iban al sueño americano, a vivir mejor. Ese era el punto. Para mí, eso es lo que puede sostener al individuo, al ser humano como tal. Y si esto no se practica como lo vemos, el ser humano como tal desaparece. Ahora, ¿por qué interpretaron así el mundo Hegel, Marx, Nietzsche y todos los demás? Bueno, vamos a decir, no tenían datos. Y bueno, tal vez, pero yo sigo pensando, ¿por qué no vieron ellos la desigualdad? ¿Y por qué no vieron ellos que difícilmente de esta desigualdad, vamos a decir, de la miseria, nace la opulencia, la riqueza, vamos a decirlo, ¿sí? Que de la maldad, de este tipo de miseria, que es egoísta, la miseria por su naturaleza es egoísta, pudieran hacer la bondad. ¿Cómo? ¿De quién? ¿Qué tipo de individuo iba a acuñar la bondad? ¿De un tirano? ¿De un asesino? ¿De un conquistador? No, no nace, no pudo haber nacido de ahí. El ritmo, la interacción armónica que da el desarrollo y la sustentabilidad de un grupo. El egoísmo no lo hace y se está viendo. Y si esto persiste, va a desaparecer Estados Unidos como tal. Se puede balcanizar. Y lo que fue convertirse en grupos tan solo. ¿Sí? Eso es, para mí, lo que yo busqué, lo que yo encontré, y no hay otra. Ahí va. El homínido más grande es como de unos 50, vamos a ponerle unos 60, de hace 6 millones de años. Bien, estamos hablando que en ese tiempo los enemigos no era el tamaño de un león, se cuenta, esto está, o un leopardo, el diente de león, o como le dicen, el diente, algo así, diente de tigre o algo así, el diente, ¿no? Era supuestamente 2, 3 veces el tamaño de este tipo de ahorita de estos animales, era con los que se enfrentaba. Uno solo jamás le pudo ganar en esas circunstancias y en esas naturalezas de cada uno de ellos, jamás. Tuvo que necesariamente llevar a cabo, como ahora se constata, fíjense bien, esto está, yo lo vi de un grupo de ahí, de un editorial, donde yo me documenté sobre el papión, el babuino, cómo empezaba a ser
ciertos movimientos diferentes a los que se venía dando. Y ahí se observa, por ejemplo, 4, 6, 8 machos guías ahora llevan un trabajo conjunto, unívoco, y se enfrentan a su enemigo actual, que es el leopardo, y llegando hasta matarlo en situaciones. Esto que está ahí también está documentado por 2 episodios de National Geographic, que lo pueden ver ustedes o lo pueden leer. Yo, según haciendo el análisis, solamente así se pudo vencer, dominar el medio, establecerse y sobrevivir. A tal punto, mejorando estas tácticas, porque las tuvieron que mejorar, era una necesidad, hasta llegar a estar en una situación que los únicos enemigos que tenían nuestros ancestros eran los, ¿cómo se le llama? Los, ¿cómo es? Situaciones, terremotos, inundaciones, cosas de estas, eran sus únicos enemigos. El cambio climático, todas estas, ya enemigos terrestres, animales, ya no tenían, ya dominaban ellos esa circunstancia. Y eso fue, para mí, yo no encontré otra forma de la cual ellos hubieran podido sobrevivir, transitar 6 millones de años, no. En estas guerras que vemos, en estos 2500 años, y ahorita, en este ejemplo comprobatorio que estamos viendo ahorita de la guerra de Irán, es más, no se puede llamar guerra esto, porque no hubo una provocación de Irán, ni se dio un conflicto entre ellos. Esto fue una agresión. Es una agresión de Estados Unidos a Irán. No se puede llamar guerra. Cuando 2 entran en conflicto, eso es una guerra. Aquí no entraron 2 en conflicto. Aquí hubo uno que agredió al otro. No es guerra. Es esta ambición que motiva ¿qué? El exagerado lujo, lucro, riqueza exagerada. ¿Qué es lo que motiva? La ambición, más, 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 más. Y eso es lo que estamos viendo. Un pueblo que ya cometió los mismos errores que otros pueblos anteriores, desde Grecia, Roma y todos los demás, invasiones, agresiones, y también este tipo de acción interiormente dentro del grupo, está pegando dentro del grupo, está agrediendo. Esta ambición está agrediendo interiormente al grupo, ¿sí? Entonces, no hay para mí otra manera de sobrevivir. Yo llegué a esto por llamarlo, que no es, pero de alguna manera 6 millones de años es una eternidad. O sea, la bondad eterniza, según yo. No hay otra acción en esto que pueda darnos esa sobrevivencia por ese largo tiempo, que es mucho, que no es nada comparativamente hablando con 2500 años. ¿Y qué tenemos en 2500 años? Algo extraordinario del ser humano. Todos desarrollo, todos lo estamos viendo ahorita. ¿Qué obras? Somos seres humanos todos, ¿eh? No es porque se halague ahorita a los chinos, despectivamente no, a los ciudadanos, a la República China, no, sino somos humanos todos, en ese sentido. Y este grupo humano, la República China, está haciendo cosas extraordinarias como lo hicieron otros grupos en su tiempo. Grecia. Se dice que Grecia la construyeron 54,000 gentes, nadie casi en el sentido grupal construyeron Grecia.
Roma, toda la técnica de Roma, simplemente la forma de crear un ejército y cómo se lleva a cabo. Las construcciones griegas, el monumento extraordinario, que es el cementerio, vamos a decir, o tiene otro nombre, perdón, pero es ese, todo el extraordinario. Y vienen otras civilizaciones, extraordinariamente hacen todo este trabajo humano, individual y después grupal. El conocimiento, decíamos, el conocimiento estadounidense. ¿Qué hacen los chinos en los 80s, en los 70s, en 1978, parece que es? Chequen el dato, más o menos. ¿Qué hacen? Piden que estudiantes chinos se vengan a estudiar a Estados Unidos. Estados Unidos accede. ¿Qué se lleva China? Se lleva el conocimiento estadounidense. Vamos a llamarle, se lleva el conocimiento humano. Porque los estadounidenses venían de atrás, heredaban de alguna manera el conocimiento que se venía dando en Occidente y también de alguna manera conectado con Oriente. ¿De dónde sale la pólvora? Marco Polo y sus viajes. ¿Sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay una conexión del ser humano. Entonces, ¿por qué esa pérdida? ¿Por qué diferenciar entre unos y otros? No se trata aquí de una religión, no. Se trata de algo real dentro del materialismo histórico. Se trata del comportamiento humano, que es lo que nos hace a nosotros, en el concepto civilizatorio, que nos hace humanos. Este trabajo común, esta cooperación individual que interactúa entre todos. Esa es la naturaleza real del ser humano. Y esto hay que entenderlo bien. Si no somos así, desaparecemos como tal. Sí, se tiene en las alforjas en el camino. Esas dos concepciones del bien y el mal, de la riqueza y la miseria, están tronados. Su viaje va a ser corto, no va a ser largo, sea uno o sea un grupo. Acabarán como los demás que han acabado. Ahí está, esa historia. Y en este caso, lean la historia. Tal vez no tuvieron toda la historia, por eso tal vez tuvieron esa interpretación, según yo, equivocada de Hegel. Que ahora sí podemos hacer una comparativa, decir, ¿este comportamiento pudo haber durado 6 millones de años? No. ¿Y llegar aquí? No, no fue posible. Y esto es una reflexión para todo ser humano que está en todo el mundo habitando. Tenemos que reflexionar cuál es la naturaleza de nosotros que nos ha podido dar el sustento en este mundo y cómo tenemos que llevarlo a cabo. No hay otra, es el bien común. Es una sola manera de conceptuar la vida, no es esa dualidad, que muchos creyeron que la dualidad, ¿desde cuándo? Desde los hindúes, y vamos a entrar a los hindúes. Nietzsche no trae nada nuevo. El retorno, ¿cómo dice él? Vamos, lo que trae la religión hindú, partes, porque son varias, ¿sí? El eterno retorno. Lo tienen ya en los hindúes, en unas religiones. No es nuevo. Nietzsche no está descubriendo nada nuevo. Y él cree que así fue como los hindúes creen que así es. Bueno, así es lo que creen ellos. Bien. Respetando su manera de pensar de Nietzsche y de ellos también. ¿Sí? Pero para el ser humano eso no es lo que lo sustenta el ser humano como tal y lo hace presente en la realidad. ¿Cuántos años tiene igual la cultura
hindú, 10.000 años, 20. Yo he dicho que la decadencia humana, cuando se cambia la manera de vivir, se deja a un lado el bien común, se deja la bondad a un lado y nace el primer discurso, la primera ideología en la cual los individuos, según yo, los hijos del ocio, asaltan al grupo y manifiestan que ellos son nombrados los que deben de guiar por una fuerza divina. Cuando nace el mito, y ellos deben de ser los elegidos, y son los elegidos, y ahí es donde nacen los monarcas, los reyes, todos ellos, según yo, hace 40.000 o 30.000 años. Es cuando empieza la decadencia del ser humano. Y 40.000 años no es nada, otra vez, a la comparativa. No es nada en 6 millones de años. No es religión aquí. Ese hecho es real. La bondad es lo único que nos puede sostener como tales en la relación de individuos de nosotros. Y la bondad es lo que nos hace humanos, según yo. No es religión, no. Pero esto es real porque ha estado aquí presente por los datos que ahora se tienen, 6 millones de años. No se pueden borrar en una ideología ahora. Ahora podríamos decirle a ellos, Hegel, los demás, no se pueden sostener. Ahora, meterse en suposiciones, pues no podemos hablar aquí de que fueron desviados, fueron segmentados los pensamientos de estos hombres, no, sino que como tal vieron la realidad y creyeron que así era y que se podía salir, que eso era la sustentabilidad que daba el desarrollo y el proceso y el progreso. Marx también lo plantea así. ¿Sí? Yo no creo. Ahora estamos en una situación en la cual no desaparecerían dos grupos. Se ha llegado a tal instrumentación bélica, en este caso se toma la instrumentación y el uso de ellas, que ahora en esta conflagración, si se da, desaparecemos la mayoría de nosotros y como tal, desaparecemos como tal, sin computadoras, sin libros, sin nada de esto. La mayoría. Y esa es la realidad. Bueno, ese es el punto. También Spengler, Oswald, también se fue con eso. Creyó que esto era cíclico y que era normal y que se daba y aparecía lo uno y lo otro, lo uno y lo otro, así cíclicamente. Yo no creo. La miseria no nos lleva a nada, la pobreza no nos lleva a nada, la indiferencia, el odio no nos lleva a nada. No es algo nuevo, ¿eh? Empédocles habla acerca de eso. ¿Qué dice Empédocles? El amor une, el odio rechaza. Bueno, o sea, está desde ahí. Es tan solo nada más buscar y buscar bien, que ese sería el punto. Darse cuenta bien. Podemos hablar, por ejemplo, de esta circunstancia, este mundo. ¿Qué pasa con Siddhartha Gautama, el Buda después? Sale de su mundo, era un mundo en que todo era perfecto, y se da cuenta cuando sale después de su casa al mundo y ve la pobreza, la miseria, el sufrimiento y todo esto. Y se convierte en Buda. Él también en una corriente que yo tampoco estoy de acuerdo. Para mí eso es una huida de sí mismo, lo que ahora llamamos como autismo. Huir de la realidad. Porque no lleva a una transformación. Él sigue estando físicamente ahí, Buda.
y muere así físicamente. Jamás se fue de sí mismo en ese sentido. Ese era el cuerpo de él. Aunque se hable, que se diga que se haya ido a otro nivel. ¿Sí? Son puntos de vista y respetados todos los puntos de vista. ¿Sí? Y respetado igual. Nietzsche creyó que esta realidad era igual, pero él va todavía más a una propuesta más abstracta, más allá del bien y el mal, decía yo, pues más allá del bien y el mal, ¿qué? ¿Cuál es? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo se da? No da él ningún inicio. Nada más lo expone porque tiene esta facultad infinita, como todos nosotros, ¿sí? De hacer una proposición mental. Pero nada más queda en eso. No hay más de allá. Y con todo respeto, en el libro que escribe, más o menos he leído, no lo, pero he leído, pues en sus descripciones que hace sobre esto, pues no se da cuenta de la decadencia, tal vez no tenía datos, cuando no se le escucha a Zaratustra, porque es, y hablaremos en otro segmento, sobre pedagogía, conocimiento e ignorancia. Estas civilizaciones han estado determinadas a la ignorancia, y hablaremos de ella, pedagogía e ignorancia. ¿Sí? Y así es de que aquí lo dejamos. No sé si haya un poco más de esto, pero pues queda ahí abierto esta proposición para que piensen de este trabajo de investigación. Otro más. Que estén bien.